La charla, la discusión comenzó con el número de granaderos que estuvieron en San Lorenzo y dieron toda la vuelta con San Martín. Pero antes hay todo un debate, un dilema, porque no se sabe con precisión cuántos granaderos fueron. Para Robertson, 150. Para otros, 140. San Martín en el parte pone 120 porque fueron 2 cargas de 60 granaderos por cada lado, pero era lógico pensar que no iba a dejar sobre el convento o solo otros sectores, es decir, algunos más habría. Y en el registro oficial de retiro de los granaderos hace referencia a 150 granaderos que estuvieron en San Lorenzo. A lo mejor no necesariamente en el convento, a lo mejor por ahí, pero ese es el número. Claro, sí, porque los que combatieron a lo mejor estaban en esa cantidad, pero han quedado muchos que en otras funciones. Y también hay que contar los milicianos de Celedonio Escalada, que con el cañoncito de montaña también se instaló ahí. Los rosarinos. Claro. Sí. Lo que pasa es que el regimiento llegó antes porque venían a... Vos fíjate que la marcha que hace San Martín desde el retiro, desde el 28 de enero, hasta la noche del 2 de febrero que llega a San Lorenzo, son 420 kilómetros, que es considerada la marcha de caballería forzada más rápida de la historia, comparada solamente con una que hizo un general que no recuerdo el nombre durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Mira, ¿cuántos granaderos, según la... Estoy por comedido acá, porque yo te mandé un mensaje por la nota. No, pero me parece genial. Sí. No, pero escúchame. No soy un experto tampoco en San Martín. Pero no, ni yo tampoco. A mí me llamó la atención de la historia de estos 7 granaderos que comentaban el otro día con el presidente del Instituto Sanmartiniano, porque la verdad que es una historia épica. Es para hacer una miniserie, digamos. Claro, si fuera en Hollywood haría una miniserie, ¿no? Sobrevivir. ¿Cómo se puede sobrevivir a combate en esa época? Sobrevivieron a toda la campaña libertadora. Desde que salieron con San Martín en retiro en Buenos Aires para combatir en San Lorenzo, y los 13 años de campaña hasta que depusieron las armas en retiro nuevamente en 1826, cuando el coronel Bogado, que es uno de los que lideraba a los granaderos, llega a Buenos Aires y por un decreto de Bernardino Rivadavia queda disuelto el regimiento de caballo y le ponen las armas. Esto lo consignó la Gaceta en febrero de ese año. Pero nunca se supo quiénes fueron esos granaderos. Hasta que en los años 60 un coronel y un funcionario francés, durante 20 años de investigación, de registros y de archivos y de legajos, dieron con estos 7 granaderos que fueron los que sobrevivieron a esta tremenda campaña de emancipación americana. Contame, y te los nombro. Seguí, dale. Era el coronel José Félix Bogado, el coronel Paulino Rojas. ¿Bogado arrancó en San Lorenzo? Arrancó, claro, sí. No sabía. Sí. Bueno, San Martín. Claro, Bogado no era coronel en ese momento. Claro, llegan después de los 13 años con estos cargos, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces el coronel José Félix Bogado, el coronel Paulino Rojas, el teniente coronel Francisco Olmos, el sargento Patricio Gómez, el sargento Francisco Vargas, el sargento Damasio Rosales y el trompa Miguel Chepolla. Esos son los 7 que partieron de retiro, tuvieron 13 años en toda la campaña y fueron los que llegaron a Buenos Aires nuevamente a deponer las armas. Sarmiento, inclusive, en un escrito que de esa época también consigna ese hecho, de cómo llegan después de tantos años, pero tampoco consigna los nombres, capaz que él tampoco lo sabía. Muy probable. Eso se hizo con una investigación muy posterior que salió en un artículo de Clarín en 1966. Ahí se llamó la nota esa 7 sables para una gesta, por eso también la nota siempre la mantuvimos con ese título, 7 sables para una gesta, porque la verdad que es una cosa, o sea, es de imaginarse uno lo que vivieron estos 7 granaderos durante 13 años de campaña militar, por todas las Américas. ¿Hay algún dato si llegaron enteros? Se entiende, ¿no? Si no llegaron mutilados. Sí, no, por lo menos no hay ningún dato de que... Es más, creo que no pudieron recibir pensión, no recibieron pensión. ¿Por el decreto de Rivadavia? Sí, porque esas cosas de la historia, ¿viste? Como es que no se termina olvidando y negando al verdadero héroe, ¿no? Pasó con los de Malvinas. ¿Cuántos años pasaron hasta que se los reconoció bien con una pensión? Y nosotros vivimos en una provincia privilegiada en ese aspecto. Sí. De otro lado. Sí.
Tírame más datos lo que se te ocurra. No, eso no es mucho, porque lo que pasa que hay un historiador, un sanmartiniano, Sí. real de San Lorenzo, Genaro Dorto, que vive todavía, es un hombre mayor, y pertenece también a la Asociación Sanmartiniana de San Lorenzo. Y él fue el que hizo conocer esta historia también en su momento, y bregó bueno. durante muchos años, durante muchas décadas, para que se hiciera un monumento en San Lorenzo a estos 7 granaderos. ¡Qué buena! Y lo que se descubrió, él mismo descubrió después y se enteró de que en Formosa, en un regimiento, hay una placa que nombra a los 7 granaderos. O sea que, bueno, San Lorenzo creo que también le debe en algún momento algún monumento o algo para que recuerde a estos 7 granaderos que tuvieron su bautismo de fuego ahí en San Lorenzo y que sobrevivieron 13 años a esta tremenda campaña militar. Fue una locura, te corto ahora seguimos con lo que quieras, que San Martín encabece una de las alas del combate. No fue una locura. Porque de casualidad continuó la historia, ¿eh? Sí, bueno, pero San Martín, la característica de San Martín ya era esa en España. Que él a los 12 años, el padre lo mete en la milicia, Sí. cuando se ingresaba a los 13 años en España. Pero con un amigo que tenía militar, porque era militar también, lo hacen ingresar a San Martín. Y al poco tiempo ya tuvieron su bautismo de fuego en un enfrentamiento contra los moros, que los embarcan, los llevan, bueno, no enfrentaron directamente, pero estuvieron en el frente de batalla haciendo otras actividades. Así empieza San Martín. Y aparte San Martín era era objeto de burlas, ¿Por qué? porque tenía el rostro indiado y era morocho. Claro, obvio. Y allá, tanto en la escuela como sus compañeros militares incluso, siempre lo tuvieron ahí. Él siempre fue una persona muy cerrada, muy reservada, por eso también le costó tanto dar ese paso de engancharse con todos diríamos los nacidos en América que estaban en España y que estaban gestando la idea de la independencia y de la emancipación. Por eso ahí él tiene contacto con un marino que es Sapiola, que en otro momento le comenta que tenía contactos con un montón de gente nacida en América y que se estaban organizando en logias operativas, como le llaman a ellos, y por seguridad, ¿no es cierto?, para esta idea, bueno, de ir con la independencia. Y San Martín no emitió opinión y no se animó en ese momento, no. Pero él siempre estuvo en la idea en la cabeza. Él tenía un jefe militar que se llamaba Solán, un general, que era también muy vinculado a la masonería y difundía toda esta filosofía de libre pensamiento y de libertad. Y San Martín lo admiraba mucho. Y hay una anécdota, sino un hecho histórico que pasó cuando los franceses entran en España, bueno, que se arma toda la cuestión esa con el emperador, y la gente, cuando entran en Madrid, se empiezan a rebelar contra los franceses. En Cádiz pasa lo mismo, San Martín estaba en Cádiz, y en la guarnición militar, donde estaba con el general, que él lo admiraba mucho, una turba fue a hablar con el general para que inmediatamente tomaran acciones contra los franceses. Y el general no quiso en ese momento, quería esperar. La turba interpretó porque era un tipo un poco afrancesado, entonces como que era un traidor. Fueron contra la guarnición militar, derrumbaron la puerta con un cañoncito. El militar, el general tuvo que escaparse hacia una casa de una vecina y una vecina lo escondió en un gabinete. Un albañil lo delató porque conocía la casa, lo fueron a buscar, lo sacaron a empujones, lo apuñalaron y lo arrancaron a la plaza. Y ahí se volvieron contra la guarnición militar y lo fueron a buscar a San Martín. Salió corriendo y se refugió en un monasterio de capuchinos que lo guardaron ahí. Después, al otro día, estuvo en la casa del jefe de él y lo mandaron para Sevilla. Y en ese tránsito, San Martín estaba destruido, porque vio al tipo que él admiraba, al general que él admiraba, cómo lo que había pasado. Entonces se vino con esa idea de que tenían un rey que era indigno y un pueblo muy bruto. Y ahí empezó él a engancharse con esa idea, bueno, de volver a América, porque él se sentía americano por todo lo que él había sido objeto de burla, ¿no? Y por toda la idea que él tenía. Y bueno, y después se empezó a contactar hasta que lo conoce a Carlos Alvear y bueno, y termina renunciando al ejército español. Le sostienen el grado militar, pero no la pensión. Y bueno, él con poco dinero, con casi nada, se embarca después en Inglaterra, en la George Canning, junto con Alvear y otros más para llegar a Buenos Aires. Y bueno, ahí fue cuando después le dan el regimiento.
pero él siempre estuvo, esto venía a cuento, ¿por qué? Porque San Martín siempre fue un militar que iba al frente, o sea, él quería estar en los momentos de combate. Después San Lorenzo los resguardan siempre. Claro, ¿Qué? bueno, Ya pero eso ya por pasó eso media ya por hora. cuestiones, sí. Pará, repetime los 7, por favor. Bueno, no, Dame 20 segundos. Los 7 granaderos entonces que sobrevivieron a la campaña después de 13 años son el coronel José Félix Bogado, el coronel Paulino Rojas, el teniente coronel Francisco Olmos, el sargento Patricio Gómez, el sargento Francisco Vargas, el sargento Damasio Rosales y el trompa Miguel Chepolla. Yo te lo dejo. Este es esto se llama el Diario del Combate. Esto lo hicimos nosotros en San Lorenzo. ¿Qué me lo regalaste? Te lo dejo, sí, porque esto se entregaba gratuitamente a la gente que visita el convento. Y está las acciones previas del combate, las consecuencias del combate, la marcha hacia el combate, los 7 sales para una gesta, tal lo de Celedonio Escalada de los milicianos, un poco la historia del Pino. Bueno, hay una nota más y después está la marcha de San Lorenzo. Buen año en junio, bueno, a lo mejor te llamo antes, pero en junio hacemos un análisis de lo difícil que es hacer periodismo para los jóvenes, para los que se inician en esto, en el interior. Pero que a pesar de eso se puede, porque es el objetivo, tiene un mensaje positivo. Y te dejo una revista de historia que sacamos también. Dale. Para que están acá los nombres de los granaderos que murieron. Y un poquito la historia de cada uno. Gracias, César. Bueno, listo. Gracias. No, gracias. Señores, seguiremos recorriendo el sur de Santa Fe, llegando al norte de Buenos Aires, así que pues bien, será hasta entonces.